Bienvenidos, estimados estudiantes, a este curso de física dirigido para los alumnos de primero y secundaria. Mi nombre es Jesús Durán, voy a ser su profesor de física el día de hoy. Vamos a ver el primer tema de nuestro libro. Vamos primero a hablar de lo que es un fenómeno físico, así mismo que un fenómeno químico. Vamos a tener dos grandes diferencias. Entre lo que es un fenómeno físico, va a ser básicamente aquel proceso que no cambia la composición de una sustancia, o sea, es aquel cambio reversible. Por ejemplo, si tú agarras y cortas un pedazo de papel, sería algo reversible porque puedes volver a pegarlo. Las dos partes siguen siendo papel, no han cambiado. Por ejemplo, si yo arrugo una mascarilla, por ejemplo, en el momento de arrugarla, la mascarilla continúa siendo mascarilla, no ha cambiado la materia, no ha cambiado la sustancia. Por ejemplo, aquí muestra el hielo. El hielo que se derrita, el hielo que se lo solidifique o el hielo que se hace vapor, sigue siendo agua, sigue siendo H2O. Por lo tanto, ese es un cambio físico, un fenómeno físico. Por otro lado, vamos a tener el fenómeno químico. En un fenómeno químico sí ocurre transformaciones permanentes, donde una o varias sustancias desaparecen, o una o varias sustancias o forman nuevas, o obtenemos nuevas sustancias. Es decir, que hay alteración de la estructura interna o molecular. Y en tu curso de química te irán contando poco a poco cómo esto va cambiando. En biología también te van a contar poco a poco cómo es la estructura del átomo, cómo tenemos en el centro protones, neutrones, cómo alrededor hay electrones, y esto va a ocurrir ciertos cambios. Por ejemplo, en la gráfica vemos que hay un pequeño clavo oxidado. Ese óxido es otro nuevo elemento que se ha formado. Esos cambios producen nuevas sustancias. El óxido no es lo mismo que el metal, que puede ser un fierro, plata, cobre, aluminio, puede ser cualquiera de estos elementos, pero el óxido va a ser otro elemento. Entonces el fenómeno químico me va a formar nuevas sustancias, ¿ok? Y a partir de eso vamos a poder ver lo que está en el libro, que es la parte de teoría. Vamos a conversar un poquito de estos temas. Es muy teórico esta parte, así que estate bien atento para que comprendas estos temas. El día de hoy quiero que comprendas bien la diferencia entre un fenómeno físico y entre un fenómeno químico. Pero vamos a hablar un poquito de qué cosa es la física también, porque este es tu primer curso de física. Pero veamos, ¿cómo será el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra? ¿Será un fenómeno químico? Pues bueno, la Luna cuando se mueve alrededor de la Tierra, la Luna sigue siendo Luna, ¿no? La Luna no ha cambiado su estructura química, la Luna sigue siendo la misma Luna que hoy día, que ayer, hace 500 años, la misma Luna que veía Aristóteles, la misma Luna que veía Newton, la misma Luna que veía Einstein, la misma Luna que vemos nosotros sigue siendo la misma. Por eso este es un fenómeno físico, no ha cambiado la composición de la sustancia. En cambio, la condensación del agua de una nube es un fenómeno químico. La condensación del agua significa de que el agua va a pasar a otro estado, puede ser a un estado gaseoso, puede ser luego a un estado líquido, lo cual esto no va a ser un fenómeno químico, también va a ser un fenómeno físico, porque va a seguir siendo agua, va a seguir siendo H2O, ¿ok? En la propagación del sonido, ¿es un fenómeno físico? Sí, porque el sonido al igual no está cambiando, por ejemplo, el sonido es lo que yo estoy botando ahorita. Yo me comunico hacia ustedes mediante el sonido. Este sonido no está cambiando mis cuerdas vocales, no está cambiando la estructura química. Yo cuando me calle voy a seguir siendo la misma persona, no va a haber cambiado nada. Entonces, eso es la propagación. Propagación significa eso, que yo expulso y boto sonido a través de mis cuerdas vocales. Esas cuerdas vocales propagan el sonido. El sonido llega al celular, a la tablet, a la computadora donde tú estás, a través del internet, en este caso guardado en una plataforma que vas a poder tú verla una y otra vez. Pero ese sonido se propaga y este no está cambiando ninguna estructura química. Entonces, ¿cuándo es un fenómeno químico? Pues en la oxidación de un metal, porque un metal sí va a generar un nuevo elemento que se va a llamar ese óxido, ese color como marroncito que vemos en un clavo cuando se oxida. Eso ya no es un metal,
ese óxido, ese pequeño marroncito que vemos, eso no es cobre, eso no es aluminio, eso es un óxido de cobre, puede ser, y eso es lo que vamos a tener, que va a ser un fenómeno químico porque va a cambiar la composición de la materia. Como sabemos, si un metal está muchos años en oxidación, este mismo se puede quebrar, se puede desintegrar. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que es el tema de la física. ¿Qué cosa es la física? La física va a ser una ciencia natural. Es exacta la física. Hay ciencias que no son exactas. Por ejemplo, la economía no es una ciencia exacta, porque en la economía tenemos dos versiones, dos respuestas diferentes y ambas son correctas. La física no. La física es exacto porque, por ejemplo, si tú me quieres calcular cuánto es la velocidad del carro, es un número exacto, no puede ser dos diferentes cosas. En cambio, en economía como que ya no es así. Si yo quiero calcular qué decisión económica tengo que tomar la semana siguiente, no hay una única respuesta. Puede ser ahorrar, es una buena respuesta, o en la otra cosa, invertir. Ambas son buenas respuestas, pero respuestas diferentes. Por eso no es exacta. En cambio, la física sí es exacta. La física sí te va a decir, esta es la respuesta única e incambiable. Ahora, ¿qué estudia nuestra querida amiga la física? La física va a estudiar todo lo que son fenómenos que ocurren en nuestra naturaleza. En la naturaleza vamos a tratar de explicar los fenómenos, vamos a tratar de explicar por qué las cargas eléctricas, por qué se forman nuevos elementos, por qué las cosas están para abajo, las velocidades, las aceleraciones. Vamos a tratar de explicar todo esto vía la matemática. Un fenómeno, vamos a tener que es todo cambio o variación que sufre la naturaleza. Vamos a hablar de fenómenos físicos y químicos, que son cambios o variaciones que ocurren en nuestra naturaleza. El nombre de la física es una ciencia muy antigua, que viene desde los griegos, que analizaban la naturaleza y querían ponerlo con matemática, explicarlo matemáticamente. Y pues esto viene del término griego, physics. En realidad en la Grecia antigua, si te das el tiempito de investigar un poco, la Grecia antigua hizo muchas cosas muy interesantes por nosotros. No solamente nos dio física, nos dio filosofía, nos dio matemáticas, nos dio muchas cosas interesantes, inclusive literatura que tenemos nosotros hasta nuestros tiempos. Por eso es que viene del griego physics, que significa naturaleza. En un fenómeno físico, ¿qué pasa en un fenómeno físico? Se conserva la sustancia original. Como te dije, por ejemplo, si yo tomo aquí un papel, el papel lo doblo, he hecho un fenómeno físico, sigue siendo papel, solamente lo he doblado, puedo cortarlo y va a seguir las dos partes, van a seguir siendo papeles. Y esto también puede ser considerado un fenómeno natural. La solidificación del agua, entonces, el agua que se solidifica y se convierte en hielo, ese hielo que nos refresca tanto en un día caluroso, sigue siendo H2O. El hielo, el hielo que consumes en tu gaseosa helada, el agua que está pues en una jarra en un día caluroso, o el vapor de agua que está cuando tú hierves el agua, todos esos siguen siendo H2O, siguen siendo agua. Pero, ¿qué ocurre? Todos sabemos que el hielo no es lo mismo que el vapor, son muy diferentes. Lo que ocurre es que aquí está pasando un fenómeno físico, porque está conservando la sustancia original, pero físico porque mientras, en cambio en la combustión, aquí te dicen, en cambio en la combustión es un fenómeno químico. La combustión sí es un fenómeno químico, chicos. ¿Qué cosa es la combustión, profesor? Todos hemos visto alguna vez un carro, ¿no? Cuando un carro enciende, hace combustión, quema lo que es del petróleo, el gas, lo que tiene ahí en sus procesos internos en el motor, hace todo un proceso muy interesante para generar energía para que el automóvil se mueva. Y aquí genera muchos nuevos elementos. Todos hemos estado al costado de un carro y hemos olido ese olorcito diferente al momento de encender un auto. Esas cositas es porque está creando nuevas sustancias a partir de la gasolina, a partir del gas natural, a partir también de las máquinas que tienes ahí. Por lo tanto, eso va a ser un fenómeno químico. Vamos a tener asimismo que el fenómeno químico no se conserva, como te había dicho. En el fenómeno químico no conservamos. El fenómeno químico no vamos a conservar lo que es la sustancia original. También es un fenómeno natural. A nivel físico se producen cambios en los núcleos de los elementos de las sustancias que intervienen en un fenómeno físico. Vamos a tener a nivel subatómico. Bien, vamos a tener a nivel subatómico
se producen cambios en los enlaces de los átomos que componen las sustancias que intervienen en los fenómenos químicos. Porque vamos a tener entonces, en los átomos van a estar uno unidos juntos a otro. Puede estar un átomo de oxígeno con un átomo de hidrógeno, que tenemos el agua. Van a estar unidos vía enlaces. Y estos son los que van a componer a nivel subatómico, son los que nos van a dar nuevos elementos. ¿Ok? Ahora vamos a relacionar un poco correctamente esto. En la primera parte nos dicen fenómeno por el que se genera una nueva sustancia. Si yo genero una nueva sustancia, sencillo, estamos hablando de un fenómeno químico, porque, como te he dicho, otra vez, en un fenómeno físico, este papel sigue siendo papel. En cambio, en un fenómeno químico, esto si yo prendiera fuego, se quemaría, me haría combustión, y esto ya no volvería a ser papel nunca más. No podría ser inversa de esto. Por eso el fenómeno químico va a generar nuevos elementos. Transformación o cambio que sufre la materia. Eso es un fenómeno. Eso vamos a tener, ese es el concepto de fenómeno. Un fenómeno físico o químico es básicamente transformación o cambio que sufre esta materia. Fenómeno por el que la sustancia puede cambiar de su forma física sin transformación de la materia. Pues bueno, como esto, mira. Esto de aquí tiene esta forma, ¿no? Esta forma. Ahora lo cambio, he cambiado su forma física y no he transformado. Esto sigue siendo papel. Por eso esto va a ser un fenómeno físico. Esa es la gran diferencia entre un fenómeno físico. Que el papel seguirá siendo papel. En cambio, si esto yo quiero que sea un fenómeno químico, prendo el fuego y esto va a generar combustión. No lo hagas en casa, obviamente. Solamente te estoy diciendo para que comprendas. ¿Ok? Además, ¿qué vamos a tener? Vamos a hablar un poquito aquí del padre de la física. Este señor Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo, fue un físico, fue un matemático, hizo muchísimas cosas interesantes Aristóteles, el cual ha influenciado mucho nuestra cultura occidental. Aristóteles va a ser considerado el padre de la física antigua. En la física van a haber diferentes etapas de la física. Por ejemplo, la otra vez hablamos de Newton. También habrás escuchado de Einstein. Son grandes señores muy importantes en la física. Pero Aristóteles comenzó a dar unas primeras ideas de qué cosa es la física, comenzar a agarrar estas cosas y explicarlas con matemática, explicarlas con filosofía, explicarlas con ciencia. Y por eso es que agradecemos tanto a este señor es de Grecia también, a Aristóteles. Vamos a tener por otro lado el significado de física. Ya te había dicho que física es naturaleza. Por último, la ciencia básica es la física. ¿Por qué se le dice una ciencia básica? Porque la física es muy importante. En realidad, si alguno de ustedes decide estudiar alguna carrera de ingeniería, alguna carrera de medicina, alguna carrera de química, va a llevar física, va a llevar conceptos básicos de física. Obviamente, si decides estudiar física pura, también vas a saber mucha física. La física, como te comentaba, trata de explicar estos fenómenos de la naturaleza. Puede ser a nivel subatómico, a nivel muy, muy pequeño, a nivel normal, o a nivel gigantesco como la astronomía y explicar el movimiento de los planetas, los agujeros negros y todas esas cosas tan interesantes que también tiene la física. Ahora, cuando un imán atrae un clavo, ¿qué ocurre ahí? Pues bueno, si un imán atrae un clavo, desgraciadamente aquí no tenemos un imán, debería comprar uno. Un imán que atraiga un clavo, no va a cambiar el clavo va a seguir siendo el mismo. Luego de que deje de atraer el clavo va a seguir siendo clavito. El imán va a seguir siendo imán. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Ha ocurrido un fenómeno físico, porque no cambia nuestro imán, no cambia nuestros clavos. Como dice ahí en la figura, vamos a tener estos materiales, se llaman materiales ferrosos a estos que tienen estas propiedades de atraer uno al otro. Todos tienen estas propiedades, pero sí se les puede dar. Vean por acá. Mediante un fenómeno físico, ¿qué ocurre? No se genera una nueva sustancia, ¿cierto? Porque como sabemos, solamente, otra vez el ejemplo del papel, es más básico, mira un papel, lo doblo, lo corto, hago todo lo que sea, pero sigue siendo papel. En cambio, si esto, yo hago combustión, si esto yo le echo algún otro elemento químico y reacciona, pues vamos a cambiar y va a ser un fenómeno químico. Es una rama de la física que estudia los fenómenos que experimentan la luz.
Por ejemplo, la luz que tenemos ahorita, eso se llama óptica. Nosotros utilizamos esto, es muy interesante, como tú habrás visto, por ejemplo, que en un supermercado hay una luz muy potente, en la cual es bastante blanca, para que tú puedas estar concentrado y ver los precios y poder comprar y poder tomar buenas decisiones. Por eso necesita en un supermercado estar muy iluminado. Al igual que en una biblioteca necesitas estar muy iluminado porque tú necesitas comprender, estudiar, analizar. En cambio, hay en otros lugares que no es necesario que esté tan iluminado. En los servicios higiénicos no hay necesidad de que esté tan iluminado. Y esas cositas, esos detalles de la óptica, nos analiza esos temas, no solamente también los fenómenos que tiene la luz. Por ejemplo, a nivel astronómico, nosotros sabemos de qué está pasando, por ejemplo, ahorita en Marte, ahorita en otros planetas, gracias a la óptica hasta cierto punto, porque podemos analizar ciertas cosas mediante los telescopios. Los telescopios han sido un gran avance en la ciencia y eso ha sido debido a la óptica. Al momento de jugar con los lentes, al momento de hacer muchas cosas, podemos estar en la Tierra y poder ver un astro tan lejano como Marte, que está en realidad muy lejos, y podemos verlo gracias a estos grandes telescopios. Tenemos por otro lado un proceso que se caracteriza por ser reversible. Además, la sustancia no sufre cambios en su estructura interna. Como te he dicho que no sufre cambios, es reversible, pues vamos a tener que esto es un fenómeno físico. Veamos por acá. Indicar cuáles los fenómenos, cuál no es un fenómeno químico. El que no es un fenómeno químico, bueno, mira, la oxidación de un metal, como ya te he dicho, es un fenómeno químico, sin lugar a dudas. Es un fenómeno químico, ¿por qué? Porque ese clavito sí va a cambiar, se va a cambiar de color, va a causar un poco marroncito y eso va a ser un óxido. La coagulación de la sangre sí es un fenómeno químico, porque la sangre, al momento de coagularse, muchos de sus elementos internos van a cambiar, ya no va a ser los mismos que era. La sangre tiene muchísimos componentes, muchas materias, muchas sustancias, pero cuando se coagula cambia. La solidificación del agua. Por ejemplo, en la coagulación de la sangre, un ejemplo claro, por ahí que no lo entiendes muy bien, todos hemos visto, todos sabemos cómo corre la sangre en nuestro cuerpo, ¿no? Un ejemplo claro es en un ave, el pollo, el más clásico de todos. Hemos visto que el pollo tiene sangre, obviamente, todos habremos visto alguna vez eso, pero cuando se coagula, es su sangrita, esto que a veces es un plato criollo tan conocido y que ya es otra estructura química, ya cambió, ya no puede regresar a ser sangre, ya no puede regresar a ser sangre de pollo. Ahora, la solidificación del agua sí, el hielo puede ser agua, ese agua, o sea, el hielo que tú tienes en tu nevera, en un día soleado lo pones en un vaso, se hace agua, lo vuelves a la nevera, se vuelve a hacer hielo, y si lo hierves, se hace vapor. Así que sigue siendo agua, en todos los casos puedes regresar, por eso, el que no es un fenómeno químico es la solidificación del agua. A ver, un repaso rápido. La física, ¿qué cosa? Es llamada la ciencia básica. Porque es la base de otras ciencias, por ejemplo la astronomía, de la cual te hablaba, ¿no? De esto de analizar los astros, las estrellas, los planetas, los agujeros negros, las supernovas, tantas cosas tan interesantes. De la química también, para aprender mucha química necesitas saber muchos conceptos físicos. Ahora, a todo cambio o transformación que sufre la materia se le denomina fenómeno. Eso es a todo lo que ocurre, todo cambio o transformación. Todo evento en el que se genera una nueva sustancia es llamado fenómeno químico, obviamente. Si tú tú tienes una nueva sustancia, el caso del clavito, tienes un óxido. En este caso será un fenómeno químico. En la combustión vas a obtener también CO2, por ejemplo, y vas a obtener otros elementos. A todo evento en el cual se conserva la sustancia original, si se conserva, si esto no cambia, mira, esto no cambió, si se conserva, esto es un fenómeno físico. Hablemos un poquito de qué cosas las ondas sonoras y sus propiedades. Las ondas sonoras es, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahorita, no solamente esto, todos habremos visto algunas veces estos espectros cuando escuchamos música. Esos pequeños espectros son acústica. Eso se analiza, inclusive es una ingeniería, inclusive es una ciencia muy rentable, la música y los sonidos se necesita siempre. Ahorita cuando yo estoy haciendo este video para ustedes, estoy utilizando la acústica. Voy a utilizar algunos programas, vamos a ver algunas cosas en los cuales vamos a ver, se ve ciertos tiempos, ciertas frecuencias, y eso es acústica, que es una parte de la física.
La física nuclear, también llamada la física que estudia las desintegraciones nucleares. Todos habremos visto alguna vez una explosión nuclear, ¿no? Lo que ocurrió en el desastre en la Segunda Guerra Mundial cuando acabó con Hiroshima y Nagasaki, una total tragedia, pero no solo nuclear, el simple hecho de que tú te vayas a tomar una radiografía de rayos X, una quimioterapia, ¿no? Una quimioterapia es un proceso muy, muy delicado que pasan las personas que sufren de cáncer, y esto se aplica a la física nuclear, porque agarra y desintegra el átomo y desintegra muchos elementos de ahí para generar nuevos elementos o simplemente para destruirlos. Vamos a tener esas cositas de la física nuclear. Al romper un florero, si rompo un florero, al igual que yo rompiese un papel, el florero, si es de porcelana, los pedacitos que van a quedar del florero van a seguir siendo porcelana, no van a cambiar. No es que tú rompes un florero de porcelana y el pedacito que queda es de papel, va a seguir siendo de porcelana. Por lo tanto, esos pedazos mantienen sus propiedades químicas, no han cambiado, sigue teniendo las mismas propiedades químicas que tenía antes. Si la porcelana tiene unas ciertas propiedades químicas, pues estas no van a variar. Si variasen las propiedades químicas, ahí sería un problema, porque ahí sí sería un fenómeno químico, ¿ok? No te olvides, fenómeno físico no cambia nada. En este caso no cambia sus propiedades químicas. Vamos a tener la oxidación del bronce. ¿Qué cosa es la oxidación del bronce? Como ya te había dicho, esta sí es un fenómeno químico, porque la oxidación del bronce vamos a tener el clavo que se oxida y cambia de color, y cuando ya va demasiado tiempo, hasta se corta, se destruye, se parte en pedazos, ¿no? Pues el óxido de bronce es una sustancia cuya estructura molecular es diferente a la del bronce, ¿no? Ese óxido se llama óxido de bronce. Vamos por acá. Tenemos en este caso, vamos a relacionar correctamente. Cambio propuesto entre los electrones de los átomos que componen una sustancia. Ese cambio va a ser un cambio reversible. ¿Por qué, profesor? Mira, cuando hablemos de electrones, imagínate una cancha de fútbol. En una cancha de fútbol gigantesca, ¿no? Alguna vez habremos visto una cancha de fútbol. Imagínate el balón de fútbol. El balón de fútbol es chiquitito, ¿cierto? El balón de fútbol representaría el núcleo de un átomo, algo muy pequeño. Y todo el estadio representaría donde pueden estar los electrones. Los electrones, al momento, estos electrones pueden irse a otros estadios, pueden intercambiar personas, pueden moverse. Sin embargo, el núcleo no se va a poder mover de ahí. El balón no puede salir de la cancha en un juego. Entonces, ese es el límite que vamos a tener del núcleo. Por eso es que cuando yo produzca los electrones de los átomos que componen las sustancias, cuando estos cambien de lugar, va a ser un fenómeno que yo sí puedo revertirlo. En otras palabras, esas personitas pueden salir del estadio y volver a entrar al estadio. Y ya cuando veamos en los siguientes años, ya verás un poco más al detalle esto tiene que ver con enlaces químicos, tiene que ver con muchas cositas muy interesantes. Pero lo importante que yo quiero que comprendas es que en un átomo, en un elemento químico cualquiera, tiene un átomo y tiene varios electrones afuera. Y estos electrones pueden ir intercambiando, haciendo enlaces, haciendo muchas cosas. Y eso va a ser un proceso reversible en este caso. Ahora, fenómeno en que la sustancia no puede retornar a su estado original. Sencillo, ¿no? ¿Qué fenómeno no puede retornar a su sustancia original, a su estado original? El fenómeno químico, ¿no? Por ejemplo, si este papelito de acá yo lo quemo y hago combustión, eso se llama combustión, ¿podré regresar? ¿Podré de alguna manera hacer que ese papel quemado regrese a ser este papel original? ¿No es cierto? En cambio, este papel doblado, sí, lo he doblado y regresa a su posición original. Eso es lo que vamos a tener. Cambios producidos en los núcleos de los átomos que componen la sustancia. Ahora sí, en la 3 sí es un cambio irreversible. Porque así como te había dicho en la analogía del estadio, de la cancha de fútbol y la pelotita, si tú modificas la pelotita, pues eso ya no va a ser fútbol. Si tú modificas la pelotita, puede ser tenis, puede ser básquet, puede ser otra cosa. Por eso, si tú modificas la pelotita, cambias el deporte. En este caso también, si tú me modificas el átomo, pues cambias y ya es algo irreversible. Ya no puedo hacer nada de ahí. ¿Ok? Bueno. La rama de la física que estudia el movimiento.
habíamos visto un poco, van a ver bastante de esto, se llama la cinemática. La cinemática estudia los movimientos, un movimiento rectilíneo uniforme, un movimiento rectilíneo uniformemente variado, caída libre, movimiento parabólico, etcétera. Vamos a hablar de muchas de estas cositas en este año. De eso sí vamos a hablar bastante de la cinemática. Y eso, vamos a hacer un pequeño repaso de todos estos temitas que hemos visto. Miren, ¿qué hemos visto entonces? Que para que quede muy claro, la diferencia entre un fenómeno físico y entre un fenómeno químico. La diferencia entre estos dos es de que el fenómeno químico no me va a producir un nuevo elemento, va a quedar el mismo elemento. El fenómeno químico sí va a ser permanente, esto no se va a poder cambiar fácilmente. Tenemos el movimiento de las lunas, las condensaciones, las propagaciones del sonido, el óxido de un metal. Tenemos que la física, no te olvides que la física es una de las ciencias más importantes. La física es la base de muchas otras, puede ser de la misma química, de la biología, etc. También vamos a tener de que hemos hablado un poquito de Aristóteles. No te olvides de este señor, investiga un poquito, googlea un poquito acerca de Aristóteles y sorpréndete con su historia y cómo ha influenciado en nuestra cultura occidental hasta en nuestra misma religión. Ha influenciado muchísimo Aristóteles, es uno de los grandes filósofos de la antigüedad, y no solamente fue filósofo, también fue físico, matemático, hizo cosas muy interesantes. Ahora vamos a tener por aquí, cuando un imán atrae un clavo, hay la imagen de un imán, esto sería un fenómeno físico. La óptica, no te olvides de la óptica, no te olvides de la acústica, no te olvides de la física nuclear, no te olvides de la cinemática. Y eso sería todo por el día de hoy, chicos, se me cuidan mucho, cuídense bastante. Chau, chau.